Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A través de esta cápsula breve analizaremos el amparo en revisión 6643 diagonal 2018 y para ello es menester contarles un poco de los hechos fácticos acontecidos en el caso en concreto. 3 sujetos cometieron el delito de robo con violencia recaído sobre una camioneta que transportaba cárnicos. Todo esto aconteció en el estado de Nuevo León, en la República Mexicana. Obtuvieron un fallo condenatorio a través del Tribunal de Enjuiciamiento y toda vez que ellos no se encontraban conformes por la forma en la cómo fueron valorados sus casos, situación que acontece en muchos asuntos en la República Mexicana, promovieron el recurso de apelación y ese recurso lo promovieron obviamente ante el Tribunal de Alzada de la entidad federativa y en el fallo del Tribunal de Alzada los magistrados lo que fallaron fue en el sentido que la sentencia la confirmaban, toda vez que el artículo 468 en su fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no se puede analizar la forma en la que se le dio valor probatorio por parte del juez natural, que en este caso es la primera instancia, y que no iba a entrar al fondo del asunto, por lo que ellos, al sentirse insatisfechos con esa resolución por parte de la segunda instancia, acudieron o recurrieron al juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, en este caso fue el cuarto circuito, si no mal recuerdo, en donde como agravios manifestaban la inconstitucionalidad de dicho artículo. Recuerden muy bien, artículo 468, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, y para ello es necesario que yo les explique y les diga a la literalidad dicho artículo. Por ello, artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Serán aplicables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de Enjuiciamiento. Fracción primera, las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público. Y fracción segunda, las sentencias definitivas a aquellas consideraciones contenidas en la misma distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación o bien a aquellos que impliquen una violación grave al debido proceso. Este artículo 468 del Código Nacional consideraron los quejosos es inconstitucional en el tenor que les prohíbe o les diluye el derecho humano a tener una segunda instancia recursal para determinar o para analizar la situación en la que fue analizada el fallo de primera instancia, perdón. Entonces, el Tribunal Colegiado de Circuito de primera instancia lo determinó de manera igual, infundado, y no entró a resolver el fondo del asunto. Es por ello que estas 3 personas realizaron el recurso de revisión, el cual atendió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde determinó que tenían facultad para poder analizarlo, toda vez que se encontraban ante una inconstitucionalidad. En este caso, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró al estudio del asunto o entró al fondo del asunto, determinó en primer punto que sí era materia de amparo dicho agravio, toda vez que el artículo 468 en su fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales resulta inconstitucional. Esto en el tenor que no protege o no abarca el derecho humano a tener una segunda instancia recursal revisora de la primera instancia en la sentencia de mérito. En este caso, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulta inconstitucional, pero no solo inconstitucional, también inconvencional, porque recordemos que desde que el artículo primero constitucional de nuestra República Mexicana fue reformado, le quitó el monopolio o suprimió la monopolización del constitucionalismo, en donde era la máxima jerarquía en nuestras normas, y puso a la par a los tratados internacionales. Por lo tanto, no solamente se debe de analizar
la Constitución Federal, sino también los tratados internacionales, y atendiendo al principio pro persona, se debe de aplicar la que mayor protección a los derechos humanos le puedan garantizar al justiciable, en este caso al sentenciado. Analizando este sentido, es muy importante nosotros como defensores poder utilizar esta sentencia, toda vez que cuando un juez de primera instancia no le da el valor necesario a ciertos medios de prueba, o no pone en tela de juicio el principio pro homini, que cuando tiene duda razonable debe de absolver, en la apelación es obligación del tribunal de alzada el poder analizar qué valor probatorio se le dieron a los medios de prueba. De lo contrario, estamos en un estado de no derecho, o nos encontramos en un estado contrario a una democratización de derecho. Por lo tanto, este amparo en revisión, repito, el número 6643/2018, nos abre el panorama completamente a nosotros como defensores, para que en el recurso de apelación o de amparo directo puedan los tribunales supremos analizar qué valor probatorio se le dio a las pruebas. Y recuerden, artículo 468, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, es inconstitucional. Por lo tanto, podemos solicitar al Tribunal de Alzada, así como al Tribunal Colegiado de Circuito, analice o verifique cómo fueron analizadas las pruebas con el juez natural, en este caso primera instancia. Eso es todo lo que les quiero comentar por el día de hoy. Muchas gracias y estamos en contacto.